Buenos días, esperando que lo estén pasando bien, adaptados a la cuarentena y deseando que este proceso de aislamiento termine lo más pronto posible. El tema a desarrollar hace parte de las técnicas de reproducción asistida. Vamos a concentrarnos específicamente en la fertilización in vitro con la transferencia embrionaria y en una técnica de micromanipulación que se abrevia ITSI. ITSI significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Dentro de este tema del fertilización in vitro, vamos a hablar del diagnóstico genético en los cuerpos polares y en los blastómeros, cuyo objetivo es saber si la mórula que se va a implantar está genéticamente negativa para las enfermedades que se han investigado. Entonces, las técnicas de reproducción asistida es cualquier manipulación de los elementos reproductores humanos, sean células germinales, gametos, cigotos y embriones. Todos estos procesos encaminados a la procreación, lógicamente, por medios no naturales. La manipulación de células germinales se realiza experimentalmente en animales y la técnica se abrevia Rosny. Entonces, las técnicas básicas de la reproducción asistida son la estimulación ovárica con medicamentos como el clomifeno y las relaciones sexuales dirigidas, es decir, las relaciones sexuales durante el periodo de ovulación. Estas técnicas generalmente se realizan en los consultorios de los ginecólogos. La segunda es la inseminación artificial, en el cual se introduce en vagina semen del cónyuge. En este caso se llama homóloga. Y cuando se combinan semen del cónyuge con otro donador, se llama heteróloga. Estos casos se utilizan cuando existe una oligospermia. Otra técnica de reproducción asistida es la transferencia intratubaria de gametos, en el cual los gametos se colocan directamente en la trompa de falopio. La sigla para esta técnica es GIF, es de poco uso. Y la técnica más utilizada, de la cual vamos a hablar en esta clase, es la fertilización in vitro con una posterior transferencia del embrión. Y por último, existen las técnicas de micromanipulación, que en realidad hay dos técnicas. Una donde se inyecta el espermatozoide debajo de la zona pelúcida, se abrevia SUSI, o sea, inyección subzonal de espermatozoide. Y la técnica en la cual se inyecta directamente el espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo, se abrevia ICSI. De estas dos, esta última es la más utilizada. ¿Qué es una pareja infértil? Una pareja infértil es aquella a la que ha tenido relaciones durante aproximadamente 2 años con una mínima frecuencia de 3 veces por semana y no ha habido pues fecundación. Esa es la definición básica de la pareja infértil.
Cuando una pareja infertil consulta, se le deben realizar una serie de exámenes. Entonces, aquí tenemos una lista de los exámenes que se practican. Niveles hormonales, básicamente se mide FSH, estrógeno, progesterona y LH. Los estudios de serología, es decir, se investiga en suero los anticuerpos contra el teponema pálido, contra el Toxoplasma gondii, rubeola, citomegalovirus y herpes. Ustedes saben muy bien que estos anticuerpos en niveles determinados pueden producir abortos. La temperatura basal es importante porque temperaturas elevadas pueden cambiar el pH vaginal. El estudio del espermograma, aquí a la derecha vemos un cuadrito donde mencionan que el semen normal tiene más de 20 millones de espermatozoides por mililitro. Debe tener una motilidad mayor del 20%, sus formas normales deben ser mayor del 30%, y después de un proceso que se llama capacitación en el laboratorio, debe tener más de 2.5 millones por mililitro. Debe realizarse un test postcoital para observar la cantidad de muertes de espermatozoides después de estar depositado en vagina. Se investiga la función ovárica, especialmente la ovulación, las características del endometrio, su normalidad, y debe estudiarse en ambos cónyuges el estudio cromosómico. La intención de realizar un estudio cromosómico es observar si existen alteraciones cromosómicas. Ustedes saben bien que las alteraciones cromosómicas básicas son la duplicación, la deleción, las translocaciones y las inversiones. Hay individuos que tienen anormalidades cromosómicas y son fenotípicamente normal, no solamente desde el punto de vista morfológico, sino también desde el punto de vista funcional. Y hay alteraciones cromosómicas en el cual los individuos no pueden tener gametos normales, como por ejemplo la inversión pericéntrica. Un estudio hecho en Europa ha determinado que uno de cada 400 individuos tiene una inversión pericéntrica y son individuos fenotípicamente y funcionalmente normales. Se realiza la laparoscopia con el fin de determinar la normalidad de la trompa de falopio y los anexos. Entonces, la fertilización in vitro, mal llamada por los periodistas como bebé probeta, consiste en cualquier técnica en la que se produce en el laboratorio la fecundación de un ovocito por un espermatozoide. Estos ovocitos han sido extraídos directamente de los ovarios. Tiene sus indicaciones. Cuando esta técnica se inició, la principal indicación era la obstrucción de la trompa, sea por procesos infecciosos o de origen quirúrgico. Por ejemplo, en los procesos quirúrgicos de infertilización se obstruye la trompa, se amarran o se cortan. Entonces, fue la primera indicación para realizar la fertilización in vitro. Actualmente, pues, se le ha agregado una serie de indicaciones como
la esterilidad de origen desconocido. Cuando uno habla de esterilidad de origen conocido, generalmente es de tipo genético. La esterilidad de tipo inmunológico, cuando existe compatibilidad de moléculas HLA entre los cónyuges. La endometriosis, la endometritis, ¿verdad? Y cuando ha fracasado otras terapéuticas de las técnicas de reproducción asistida. El factor masculino de infertilidad en estos últimos 20 años ha aumentado de manera considerable, pues se han estudiado diversos factores y uno de los factores que más ha tenido eco en la investigación científica es el hecho de que el cromosoma Y ha aumentado su, digamos, su involución. Cromosoma Y genéticamente se ha demostrado que proviene de una involución de un cromosoma Y con base en transposones. Y parece, por las investigaciones realizadas, que esos transposones están alcanzando la banda AZF, donde están los genes implicados en la espermiogénesis. Entonces, el proceso de fertilización in vitro se ha dividido en fases. Aquí tenemos, pues, descritas las 6 fases básicas. Hay que realizar estimulación del ovario para la maduración de los folículos, con previo bloqueo de la función hipofisiaria, es decir, que todo el proceso se va a hacer con hormonas administradas, ¿no?, por el equipo médico, porque como es una paciente que está en una situación de estrés, ¿verdad?, de ansiedad, de angustia, posiblemente las funciones de la hipófisis se van a ver alteradas. Entonces la idea es bloquear la función de la hipófisis y seguir el proceso con hormonas administradas de forma parenteral. Después que se comprueba que existe maduración de los ovocitos, se debe extraerlos, ¿no? Posteriormente, estos ovocitos son inseminados por los espermatozoides que fueron previamente tomados por masturbación el mismo día del procedimiento. Luego, estos ovocitos con los espermas se colocan en una caja de Petri, en medios ambientales adecuados, en una incubadora, y se deja hasta el estado de mórula. Posteriormente, se debe comprobar la normalidad genética de los blastómeros cuando la paciente o cuando la pareja ha realizado el procedimiento por trastorno genético. De todas maneras, aunque no sea por esta razón, siempre se investiga la normalidad de la mórula de acuerdo a las patologías genéticas más frecuentes. Después de confirmado de que la mórula está genéticamente normal, se introduce en el endometrio. Y esto es lo que se llama transferencia al endometrio. Se espera, ¿verdad?, mediante la prueba de la HCG, a los 15 días, si hubo o no fecundación. Las mórulas que no se introduzcan en el endometrio se deben congelar para posterior uso de la misma pareja. Entonces, la inducción de la ovulación. Entonces, consiste en inducir en el ovario la producción de múltiples ovocitos, o sea, la maduración de varios folículos. Generalmente maduran 10.
Y la estimulación hormonal se hace durante 10 a 12 días. El crecimiento y maduración de los folículos se realiza a través de la ecografía y de los niveles hormonales, ¿verdad? Cuando los folículos llegan a un tamaño de aproximadamente 20 milímetros, se hace una aspiración folicular 36 horas después. Cuando se hace la inducción de la ovulación, hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, hay que evaluar la reserva folicular, especialmente en mujeres mayores de 35 años y en fumadoras de más de 10 cigarrillos al día. Hay que tener pendiente antecedentes de ovarectomía parcial. Como ya hemos mencionado, el monitoreo del desarrollo de los folículos ováricos se realiza teniendo en cuenta los niveles de estradiol, los niveles de progesterona y realizando ecografía transvaginal. Entre los fármacos más utilizados para la estimulación ovárica tenemos el citrato de clomifeno. Entre los fármacos que bloquean la función de la hipófisis tenemos los análogos de las hormonas liberadoras de gonadotropina. Ustedes saben muy bien que para que se produzcan las hormonas a nivel de la hipófisis debe ser estimulado por hormonas liberadoras a nivel de la neurohipófisis. La idea de estos fármacos es que compitan con estas hormonas liberadoras y bloqueen su acción a nivel de la adenohipófisis. Y se utilizan la gonadotrofina, ¿verdad? Y se utiliza la progesterona. La gonadotrofina es para activar la maduración del folículo, ¿verdad? Que consiste específicamente en dos pasos. Primero, en la producción de la zona pelúcida y segundo, en la formación del folículo maduro, folículo de Graf. También se emplea la progesterona para activar la deshidrolización y mantener el endometrio en buenas condiciones. Estoy mostrando un esquema que se utilizaba en UFET. UFET significa Unidad de Fertilización y Genética de Cartagena, una entidad que funcionó hasta el año 2007, ¿verdad? Y allí se hacía procedimientos de fertilización in vitro. En este esquema ven ustedes que desde el día 2 del inicio de la menstruación se están utilizando los análogos de las hormonas liberadoras de gonadotropina hasta el día 12. A partir del día 4 se utiliza la hormona folículo estimulante pues para la maduración de los folículos, que ya dijimos en qué consistía. Y luego, ¿verdad?, en un día que en los esquemas llaman 0, se inyectan la hormona gonadotrofina coriónica. Su objetivo básico son dos cosas: reiniciar la meiosis del ovocito, formar el folículo de Graf para expulsar el ovocito. Cuando ecográficamente estos folículos están maduros y cerca de la salida del ovario, se extraen a través de un proceso transvaginal, porque no se puede esperar que estos folículos salgan por sí solos, hay que extraerlos directamente del ovario. Aquí observamos un esquema donde se está explicando
la extracción de los ovocitos por vía transvaginal, ¿verdad? Este aparato de extracción tiene un tubo al vacío con el objeto de facilitar la extracción de los ovocitos. Los ovocitos se recuperan y se clasifican según el grado de madurez. El grado de madurez tiene que ver con el aspecto de las células foliculares, ¿verdad? Y aquellos que no están completamente maduros se colocan en cultivo incubadora para terminar la maduración. Pero generalmente durante estos procedimientos, como las células foliculares no son necesarias para la fecundación, estas células son eliminadas con tripsina. Lógicamente, estos procedimientos son realizados por un especialista en el campo, un biólogo de la reproducción, que en Colombia debe ser un médico con esa especialización. Entonces, el ovocito es extraído y este es el aspecto. Esta imagen nos está mostrando un ovocito en el cual las células foliculares fueron ya desintegradas por el procedimiento que les dije, ¿verdad? Entonces vamos a explicar la imagen, ¿verdad? Este es el ovocito. Recuerden que yo les dije que la HCG inicia la meiosis, ¿verdad? Y se expulsa el primer cuerpo polar. Este es el primer cuerpo polar. ¿Qué es el primer cuerpo polar? El primer cuerpo polar es un núcleo, ¿verdad? En este caso tiene la mitad del material genético que tenía el ovocito antes de entrar en maduración. El ovocito antes de entrar en maduración tenía 23 tétradas de cromosoma, ¿verdad? Agrupadas en metafase 1. ¿Listo? Esas 23 tétradas te dan 92 cromosomas. Esta organización se realizó cuando se inició la meiosis en el periodo prenatal, por allá en la 5ª semana de la gestación. Así que el ovocito queda detenido en ese estado. La HCG activa la primera disyunción, de tal manera que expulsa la mitad del material genético en este núcleo, ¿verdad?, que se llama primer cuerpo polar. Así que el primer cuerpo polar tiene 46 cromosomas y en el ovocito van a quedar en 46 cromosomas. Algo que hay que aclarar es que todos los libros, los artículos dicen que el ovocito se expulsa en metafase 2. ¿Qué significa eso? Significa que este ovocito debe realizar una segunda disyunción. Y esto de metafase 2, ¿verdad?, significa que aquí hay 46 cromosomas, ¿verdad?, 23 pares organizadas en diadas. Entonces, el primer cuerpo polar se ubica en un espacio que queda entre el ovocito y la zona pelúcida. Este espacio se llama espacio perivitelino. Y esta estructura que ustedes ven aquí, ¿verdad?, son glicoproteínas, que es lo que se llama la zona pelúcida. Entonces abajo hay una frase que dice: 32 horas después de la estimulación con HCG se expulsa el primer cuerpo polar, que contiene la mitad del material genético del inicio de la ogogénesis, o sea, 46 cromosomas. El primer cuerpo polar se ubica en el espacio perivitelino. Bueno, esta imagen fue tomada de este artículo, ¿verdad?, publicado en el Human Reproduction, volumen 15. Miren la fecha, año 2000, ¿verdad?, hace 20 años. Aquí estamos observando una pipeta, ¿verdad?, cuyo objetivo es
tomar este primer cuerpo polar para realizar una investigación genética. Esta investigación genética se conoce como diagnóstico de prefecundación, porque este ovocito todavía no ha sido fecundado. Listo. Tenemos una pinza sosteniendo el ovocito. Los espermas se obtienen generalmente el mismo día, ¿verdad? El varón debe tener 3 días previos de asistencia sexual, ¿verdad? Se obtienen mediante masturbación, y estos espermas deben ser lavados con soluciones especiales, ¿verdad? Para eliminar restos celulares, leucocitos, espermatozoides alterados en forma y en movilidad, ¿verdad? Entonces, los espermatozoides que quedan en suspensión de buena morfología y de buena movilidad son los que son tomados para agregarlos a la caja de Petri donde se hallan los ovocitos. Se coloca en una incubadora, ¿verdad? En una incubadora, y 12 horas después se sacan para observar si hubo fecundación. ¿Cómo se sabe que hubo fecundación? 12 horas después, por la presencia de los dos pronúcleos y por la presencia de los dos cuerpos polares. Cuando ocurre fecundación, el esperma, que normalmente debe llevar 23 cromosomas, ¿verdad?, se desintegra la cabeza del espermatozoide, el material genético del espermatozoide que estaba en forma de cromosoma se descondensa, y los genes que tienen que ver con el desarrollo del embrión son activados por factores trans que se hallan en el citoplasma del ovocito, ¿verdad? Algunos de estos genes tienen la función de producir ARNs que van a reiniciar la meiosis del ovocito que estaba en metafase 2. Entonces, estaba en metafase 2 teniendo 23 diadas, o sea, 46 cromosomas. Se hace la disyunción y entonces se expulsa el segundo cuerpo polar con la mitad de este material, quedando en el ovocito 23 cromosomas y en el segundo cuerpo polar 23 cromosomas. Entonces, así, de esa manera, se realiza la terminación de la meiosis en el ovocito. Entonces, el primer cuerpo polar debe contener 46 cromosomas y el segundo cuerpo polar debe tener 23 cromosomas. Y la presencia de los pronúcleos está indicando que en cada pronúcleo debe haber 23 cromosomas de origen materno y 23 cromosomas de origen paterno. Histológicamente, en los libros, se dice que la fecundación se comprueba con la presencia de los dos pronúcleos, pero en realidad la primera prueba microscópica de fecundación es la presencia de los dos cuerpos polares que se observan antes de la aparición de los pronúcleos. Aquí en esta imagen tomada del artículo que tenemos, es el mismo artículo de la diapositiva anterior, también se observa la pipeta. En este caso se van a extraer los dos cuerpos polares para diagnóstico. Cuando el procedimiento de tomar los cuerpos polares se realiza después de la fecundación, el diagnóstico se llama diagnóstico de preimplantación, porque comprobada la normalidad genética del ovocito, ¿verdad?, debe esperarse su evolución hasta mórula para iniciar la transferencia en el endometrio.
Otra imagen, ¿verdad? Observen aquí los dos cuerpos polares, el espacio perivitelino, la zona pelúcida y los dos pronúcleos. Observen estas especies de vesículas, ¿verdad? Allí debe estar los cromosomas paternos y maternos condensados. Algo que hay que aclarar, que lo siguen diciendo artículos: los pronúcleos no intercambian información genética. El intercambio de información genética entre genes paternos y maternos ocurrió en cada proceso de gametogénesis en forma independiente. O sea, ocurrió durante la meiosis de la espermatogénesis y durante la meiosis de la ovogénesis. Otra imagen del mismo artículo, vean ustedes, ¿verdad?, que se están tomando un cuerpo polar. En la imagen se observa uno solo, por lo tanto se debe estar tomando el primer cuerpo polar. Esto es lo que decimos que es el diagnóstico de prefecundación. Y las dos técnicas que se utilizan básicamente son el FIT de interfase y la reacción en cadena de la polimerasa. El FIT de interfase se utiliza cuando hay ausencia parcial o total del gen, se realiza en un día, y la reacción de la cadena polimerasa se utiliza cuando las mutaciones son de pocos nucleótidos, ¿verdad? También se realiza en un día. Otra imagen, observen ustedes la toma de los dos cuerpos polares. La parte inferior, observamos que se trata del mismo artículo. Y más abajo tenemos una explicación, toma de los dos cuerpos polares. Pero no sabemos cuál es el primero y cuál es el segundo. Entonces, con los resultados del procedimiento, podemos saber cuál es el primero y cuál es el segundo. ¿Listo? El primero tiene 46 cromosomas y el segundo tiene 23 cromosomas. La presencia de los dos cuerpos polares y los pronúcleos indica fecundación. Por lo tanto, el diagnóstico es de preimplantación. Hay que esperar el estado de mórula para implantarlo dentro del útero. Si el resultado indica normalidad genética del óvulo, del ovocito fecundado. Es decir, si este estudio nos está indicando que el ovocito es genéticamente normal, y si el estudio del blastómero, porque cuando se llega a la etapa de 8 células, también se toma un blastómero para hacer diagnóstico, nos dice que existe normalidad, se implanta. Porque con este estudio lo que estamos comprobando es que el ovocito posee los genes dañados. Si el ovocito posee los genes dañados, en teoría, si los cuerpos polares poseen los genes dañados, en teoría el ovocito debe poseer los genes normales. Entonces se implanta. Pero esto en el caso de que sea la mujer la que porta la mutación o en caso de enfermedades recesivas, o sea, en aquellas enfermedades que se requieren de los dos alelos. Si descartamos que el ovocito tiene el alelo dañado, en las enfermedades recesivas no importa que el espermatozoide lo tenga.
Eso no importa, porque de todas maneras la enfermedad se expresa con los dos alelos mutados, ¿verdad? De todas maneras, la confirmación total de la normalidad se realiza con el estudio genético de los blastómeros. Este es el esquema de la meiosis normal del ovocito durante la ovogénesis. Este esquema, se acuerda que se explicó en la clase de ovogénesis cuando se estaba explicando, perdonen el pleonasmo, la etiología de la mola hidatiforme parcial y de la mola hidatiforme total, ¿verdad? Entonces, este es el ovocito primario en las 20 semanas de gestación. Este es el ovocito que inicia la meiosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Ovocito primario a las 20 semanas de gestación cuando se formaron los ovarios antes del inicio de la meiosis. Tiene 23 pares de cromosomas, 46. Aquí está en la imagen representando un par y este otro par. La frase escrita dice, en la imagen se representa un par 21 y un par 18. ¿Listo? ¿Por qué colocamos 21 y 28? Para explicar una imagen posterior, ¿verdad?, de diagnóstico de reimplantación. Estos cromosomas antes de la meiosis deben duplicarse. Aquí está la duplicación, ¿verdad? Este cromosoma se duplicó, produjo 2, y este otro produjo 2. Listo. Si aquí habían 23 diadas, aquí habrá 23 tétradas, ¿sí? En total serían 92 cromosomas. Entonces, ovocito que inició meiosis duplicó su material genético. En la imagen se observan 4 cromosomas 21 y 4 18. Ya realizaron el crossing over, se condensaron y quedan detenidos en metafase 1, con 23 tétradas. Reiniciarán la meiosis 36 horas antes de ovularse. Y el reinicio de la meiosis 36 horas antes de ovularse se realiza gracias a la adición de la LH. 36 horas antes de ovularse reinicia la meiosis por adición de la LH, expulsando el primer cuerpo polar, quedando el ovocito en metafase 2. Entonces se expulsa el primer cuerpo polar con la disyunción de estas 23 tétradas, se separan por la mitad. Esta mitad queda en el primer cuerpo polar y la otra mitad queda en el ovocito. El primer cuerpo polar tendrá 46 cromosomas y el ovocito también tendrá 46. Esa es la meiosis 1. El primer cuerpo polar es el espejo genético del ovocito. Entonces, algo muy importante, porque si aquí investigamos genes mutados, ¿verdad?, y se encuentran en el primer cuerpo polar, significa que el ovocito no los va a tener. Si aquí no encontramos genes mutados, significa que el ovocito sí lo va a tener. Listo. La meiosis del ovocito se detiene esperando ser fecundado. Entonces se expulsa del ovario así, de esta manera, con el primer cuerpo polar, con el ovocito en metafase 2. Y para seguir el proceso de meiosis debe ser fecundado. Así que cuando se fecunda, el ovocito está en metafase 2 y es diploide. Aquí tenemos, pues, un espermatozoide que va a intentar fecundar portando 23. En este caso, tenemos aquí 23 rojos y 23 verdes. Perdón, un cromosoma rojo y un cromosoma verde. En total debe tener 23 cromosomas. Después de la fecundación, se expulsa el segundo cuerpo polar.
Aquí vemos un par que dejó el espermatozoide, uno rojo y un verde, haciendo la homologación con los iniciales del ovocito, con la mitad del material genético del ovocito. O sea, el segundo cuerpo polar tendrá 23 cromosomas y el ovocito queda con 23. Ya aquí, esta es la meiosis 2 y termina la meiosis. Los 23 que quedaron en el ovocito y los 23 que produjo el espermatozoide da los 46 de la especie humana. La meiosis es un proceso de reducción del ADN a la mitad del número de la especie. No es una división celular. Es importante recalcar en esta definición porque la división anterior, que incluía que la meiosis es un proceso de división celular, alteraba el concepto del modelo utilizado en la ovogénesis humana. Traigo a continuación una serie de diapositivas, ¿verdad?, con algunas frases obtenidas de artículos. Por ejemplo, este párrafo que está aquí, ¿verdad?, obtenía este artículo. Este artículo publicado en la revista Fertility and Sterility, año 2013. Esta revista está indexada en Q1, ¿verdad? El título del párrafo es Capacidad diagnóstica de los cuerpos polares, ¿verdad? Y define qué es un cuerpo polar. Son el producto de una división meiótica del ovocito. Son los productos de la división meiótica del ovocito. También explica por qué los cuerpos polares pueden ser utilizados en el diagnóstico genético. Los cuerpos polares no son necesarios para el éxito de la fertilización o el desarrollo normal del embrión. Numerosos reportes han mostrado que los cuerpos polares pueden ser utilizados para una variedad de investigaciones y propósitos diagnósticos. El análisis del cuerpo polar distingue solamente si el ovocito porta el alelo normal o el afectado. El estado del embrión correspondiente puede ser determinado por el alelo paterno y puede ser normal, o sea, como un portador no afectado, o puede estar afectado, ¿ya? Si solamente el diagnóstico en el cuerpo polar es hecho, los ovocitos identificados con el alelo afectado no son utilizados, ¿verdad?, porque podría resultar en un bebé no afectado. Perdón. Si solamente el diagnóstico es hecho, la identificación de ovocitos con el alelo afectado no es utilizada, aunque la mitad de ellos podrían resultar en un portador no afectado. Lo que quiere decir lo siguiente: en las enfermedades recesivas, en la cual se requieren los dos alelos, si se investiga el primer cuerpo polar y se verifica que el ovocito porta el alelo afectado, ¿verdad?, porta el alelo afectado, de todas maneras no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza porque el espermatozoide puede portar el alelo afectado. Entonces, en las enfermedades recesivas, es importante de que el ovocito no porte el alelo afectado. Este otro artículo, tomado de esta revista, Futuro y Perspectiva, ¿verdad?, de esta revista, de 2015, Biología Reproductiva,
Este párrafo dice lo siguiente. El primer cuerpo polar contiene un subgrupo de cromosomas bivalentes. O sea, son cromosomas dobles. Lo que significa que están en diadas, 46 cromosomas. Mientras que el segundo cuerpo polar contiene un grupo de cromátides haploides. Tiene 23. La biopsia en el cuerpo polar han sido aplicadas en el diagnóstico genético de preimplantación para detectar anormalidades genéticas o cromosómicas que podrían ser heredadas o transmitidas a la descendencia. Nosotros revisamos el papel del cuerpo polar en tecnologías de biología reproductiva, primeramente enfocándonos en las secuencias de una simple célula del genoma del cuerpo polar para deducir la información genómica del ovocito hermano. Pues el autor quiere decir que la determinación del estado genético del cuerpo polar, del primer cuerpo polar, ¿verdad?, nos dice cómo es realmente el estado genómico del ovocito, porque el ovocito es hermano genético del primer cuerpo polar. Este otro párrafo obtenido del Human Reproducción, miren el año 1998. Este dato me parece interesante porque mire, hace 22 años se sabe que el ovocito cuando es fecundado es diploide. Entonces, esta información todavía no se ha corregido en muchos textos y aún siguen publicando artículos con la información de que el ovocito cuando es fecundado es haploide. Entonces, ¿qué dice? En mujeres, la característica particular de la gametogénesis conduce a una caracterización indirecta de la construcción de cromosoma del gameto a través del estudio del primer cuerpo polar. El primer cuerpo polar contiene un set complementario de cromosomas al ovocito. De este modo, el primer cuerpo polar puede ser analizado para obtener información de la distribución cromosómica del ovocito correspondiente. Entonces, esta diapositiva nos está explicando, ¿verdad?, también la utilidad del primer cuerpo polar. Y dice, el análisis del primer cuerpo polar, el cual provee una imagen recíproca, ¿verdad?, de los cromosomas del ovocito en metafase 2, podría ser útil para determinar el estatus de ploidía del ovocito. ¿Listo? Entonces, este estudio es del año 1995. ¿Listo? Eso quiere decir hace 25 años. Entonces, esta imagen tomada de esta revista, Journal of Obstetrics and Gynecology, junio de 1998, está mostrando el ovocito en metafase 1. O sea, cuando está detenido después que inició la meiosis en el periodo prenatal. Este artículo está investigando, ¿verdad?, la posibilidad de que el ovocito porte el gen mutado para la fibrosis quística. Este que dice, 3 nacimientos después de la implantación, diagnóstico genético de 3 nacimientos después de la preimplantación para fibrosis quística
con análisis secuencial del primer y segundo cuerpo polar. Entonces, este dibujo aparece en ese artículo, este esquema. Entonces está mostrando el ovocito, ¿verdad? Una tétrada. Entonces está mostrando aquí que este par tiene el alelo normal para la fibrosis quística y que este par, ambos tienen el alelo mutado para la fibrosis quística. Entonces puede ocurrir lo siguiente. Cuando se expulsa el primer cuerpo polar, si en el primer cuerpo polar, al investigar esto, como se está investigando la fibrosis quística, se está haciendo PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Si se confirma que el primer cuerpo polar tiene los alelos normales, significa que los alelos mutados para la fibrosis quística quedaron en el ovocito. ¿Listo? Ya desde este momento, este ovocito no debe ser utilizado en la fecundación, ¿verdad? Después que se expulsa el segundo cuerpo polar, ¿verdad?, se demuestra que el segundo cuerpo polar tiene un alelo mutado, quedando el otro alelo dentro del ovocito. Entonces la descendencia estará afectada, no se utiliza en la fertilización in vitro. Puede ocurrir este otro caso, que el primer cuerpo polar tenga los alelos mutados. Si es así, el ovocito tendrá los alelos normales, ¿verdad? Después que se expulsa el segundo cuerpo polar, se confirmó que realmente el segundo cuerpo polar tiene el alelo mutado, lo que significa que el ovocito tendrá alelo normal. Entonces aquí vemos que en el primer cuerpo polar están los dos alelos afectados y que en el segundo cuerpo polar está un alelo normal, confirmando que el ovocito tiene el alelo normal. La descendencia será normal. Pero puede ocurrir un crossing over, ¿verdad? Este crossing over ocurrió en el periodo prenatal, cuando se estaba iniciando el proceso de meiosis. Y en este caso, al investigar el primer cuerpo polar, encontraron un alelo mutado y un alelo normal, lo que significa que el ovocito tendrá un alelo mutado y un alelo normal. En este caso es necesario indispensable investigar el segundo cuerpo polar. Si el segundo cuerpo polar tiene el alelo normal, significa que el ovocito quedó con el alelo afectado. No se utiliza en la fertilización in vitro. Si el segundo cuerpo polar tiene el alelo mutado, entonces el ovocito significa que el ovocito tiene el alelo normal y será utilizado en la fertilización in vitro porque los hijos serán no afectados. La fibrosis quística es una enfermedad que requiere de los dos alelos mutados para expresar la enfermedad. Por lo tanto, no importa que este ovocito sea fecundado por un espermatozoide que tenga el alelo mutado del cónyuge. Esta diapositiva, ¿verdad?, corresponde al cuadro anterior. ¿Listo? Así que aquí está explicado lo que yo les expliqué, ¿verdad? Pero pueden leerlo, ¿verdad? Está explicado lo que la diapositiva anterior, ¿verdad? Artículo del año 1998, para reconfirmar qué tanto tiempo tiene este conocimiento en el mundo. Bueno, este es un procedimiento de diagnóstico con FISH de interfaz, ¿verdad?
Vean, análisis FISH con sondas para cromosoma 13 específico, está en rojo. Naranja. Azul. Rosado. Verde para el cromosoma 21. Y amarillo para el cromosoma 22. Esta imagen corresponde al primer cuerpo polar. Y vemos que hay 2 manchas para cada señal, con la excepción del cromosoma 16, para el cual hay 3 señales. Entonces aquí está el cromosoma 16. Entonces significa que este primer cuerpo polar tiene 3 cromosomas 16. Debe tener 2. ¿Verdad? Dice, B, imagen en B. Corresponde al ovocito, ¿verdad?, que fue analizado para el mismo cromosoma. O sea, este es el ovocito y este es su primer cuerpo polar. Como se espera, el primer cuerpo polar es la imagen en espejo para el estatus cromosómico del ovocito en metafase 2. Una señal es detectada para el 16, ¿verdad?, en el ovocito. Aquí tenemos. Entonces vemos que aquí el primer cuerpo polar tiene 3 manchas azules y el ovocito tiene una mancha azul. Mientras que 2 manchas están presentes, ¿verdad?, en los otros cromosomas probados. ¿Qué significa esto? Significa que hubo una alteración en la disyunción del cromosoma 16, de tal manera que el primer cuerpo polar, ¿verdad?, se llevó 3 cromosomas 16 y el ovocito quedó con 1. Este ovocito debe tener 2 cromosomas 16. No puede ser utilizado en la fertilización in vitro, ¿verdad?, porque existe la posibilidad de que este cromosoma 16 se vaya en el segundo cuerpo polar y quedaría el ovocito sin cromosoma 16. ¿Listo? Este artículo de Human Reproduction del año 2010. Entonces, esa es la otra técnica de diagnóstico genético en cuerpos polares. De otra imagen, dice, análisis de cromosomas en el primer cuerpo polar por FISH. Durante el tratamiento del ciclo, el primer cuerpo polar fue probado para el cromosoma 13, rojo, 15, orange, 16, 18, verde, para el cromosoma 21, y el cromosoma amarillo, 2. 3 señales para el cromosoma 16 son presentes indicando de que el ovocito es hipohaploide para el cromosoma 16, ¿verdad? Aquí en este trabajo solamente hicieron FISH del primer cuerpo polar, no hicieron FISH del ovocito correspondiente. Este trabajo fue publicado en la revista Fertilis and Sterilia. Aquí está el título de la revista, del artículo, perdón.
¿verdad? Y es una publicación del año 2010. La imagen en B, el mismo cuerpo polar fue rehibridizado con sondas específicas para el cromosoma 1. Hay 2 manchas. Cromosoma 4. Hay 2 manchas. Y 6, ¿verdad? Hay 2 manchas. La presencia de 3 señales azules, 1, 2, 3, indica que el ovocito fue hipoploide también para el cromosoma 6. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos que el primer cuerpo polar tiene 3 cromosomas 6 y el ovocito debe tener un cromosoma 6. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad?, de las técnicas diagnósticas y comprobaciones, sobre todo comprobaciones científicas de que el primer cuerpo polar tiene 46 cromosomas y que el ovocito correspondiente en metafase 2 tiene 46 cromosomas. O sea, el primer cuerpo polar es el espejo genético del ovocito en metafase 2. Tenemos otro estudio con Fish, también de la revista Fertile and Sterile, de julio de 1996. ¿Verdad? Observen esta imagen, ¿verdad?, y veamos lo que dice aquí. Trisomía 21 detectada en embrión por hibridación in situ del primer y segundo cuerpo polar, utilizando sondas específicas para el 18 y el 21. Esta imagen que tenemos aquí, donde el cromosoma 21 se representa de rojo, fluorescencia roja, y el cromosoma 18 con fluorescencia verde, fue la base por la cual yo en el esquema de la meiosis coloqué el cromosoma 21 como rojo y el cromosoma 18 como verde. Dice aquí, el primer cuerpo polar contiene señales anormales para el cromosoma 21, 1 en vez de 2. Aquí debe haber 2 manchas rojas, porque debe tener 2 21 y tiene solamente 1. Y normal modelo de señales para el cromosoma 18, 2 verde, indicando que el correspondiente ovocito será normal, ¿verdad?, con un cromosoma 21 extra, ¿verdad?, 21 extra, y este es el ovocito, ¿verdad? El ovocito debe quedar con 2. Este estudio fue hecho en blastómero, no en el ovocito, ¿verdad? Y aquí está diciendo que el ovocito correspondiente debe tener 2 extras, ¿verdad? Aquí tenemos 2, 3 en el cuerpo polar. Listo. El segundo cuerpo polar muestra del mismo ovocito un modelo normal de señales para el cromosoma 18 y 21, uno rojo y uno verde, el cual implica que el resultado del ovocito puede estar reteniendo un cromosoma 21 adicional. Entonces observen que el segundo polar tiene uno rojo y uno verde, o sea, tiene un 21 y tiene un 18. Esto es normal. El segundo cuerpo polar debe tener 1 de cada uno. El primer cuerpo polar debe tener 2 de cada uno. Entonces, expliquemos esto. Este estudio fue en blastómero. O sea, después de la fecundación, después que el desarrollo de 2 células, 4 células, 8 células, fue en blastómero, ¿verdad? Tiene 2 señales verdes, o sea, 2 cromosomas 18. Y tiene 3 señales rojas, 3 cromosomas 21.
vamos a explicar qué pasó, ¿verdad? Vamos a explicar. Si ustedes cuentan, 1, 2, hay 5 cromosomas 21. Entonces, esquema de la disyunción del cromosoma 21 en la meiosis 1 originando la trisomía de origen materno. Entonces, esta es la metafase 1. ¿Qué pasó? En el primer cuerpo polar, el 18 se disyuntó normal. Entonces, ¿qué tenemos? El primer cuerpo polar, 2 cromosomas 18, en el ovocito 218. Primer cuerpo polar de la diapositiva anterior muestra una señal roja. Significa que tiene un 21. Lo que significa que en el ovocito quedaron 3 cromosomas 21. Esta sería la metafase. Aquí habrían 45 cromosomas y aquí habrían 47 cromosomas. Ocurre la fecundación en metafase 2. Después de la fecundación se expulsa el segundo cuerpo polar. Entonces se expulsó un 21, aquí habían 3, vean, 1, 2, 3. Entonces uno de estos se expulsó, quedando en el segundo cuerpo polar. En el ovocito quedaron 2, que son los que están mostrando aquí. Y el cromosoma 18 se comportó de manera normal. ¿Verdad? El espermatozoide introduce un 21 y un 18. Entonces, en este caso, la no disyunción ocurrió en meiosis 1. ¿Verdad? De tal manera de que un cromosoma 21 quedó en el primer cuerpo polar y un 21 de más quedó en el ovocito. El segundo proceso en la meiosis 2 fue normal, pero ya aquí habían un cromosoma 21 de más. Entonces, 2 cromosomas 21, un cromosoma del espermatozoide, ¿verdad? En el blastómero tendremos 3 21. En el primer cuerpo polar, un 21, 2 18. En el segundo cuerpo polar, 1 y 1. Regresemos a la diapositiva y la imagen que acabamos de ver, el esquema que acabamos de ver, está explicando los resultados de la imagen. Bueno, todo lo que hemos dicho es con el fin de confirmar y que ustedes tomen conciencia, ¿verdad?, de que el modelo de meiosis que está en los libros no se aplica en todas las especies. Miren ustedes que el modelo de meiosis de la ovogénesis es completamente diferente al modelo que aparece en los libros. Por otra parte, el ovocito, cuando se expulsa del ovario, está en metafase 2 conteniendo 46 cromosomas. Es fecundado con 46 cromosomas. O sea que en el momento de la fecundación, el ovocito va a tener sus 46 cromosomas más los 23 que aporta el espermatozoide, serían 69. Y es precisamente las alteraciones en estos procesos de disyunción lo que origina, ¿verdad?, las molas hidatiformes parciales y la mola hidatiforme total. Bueno, ya a partir de los 2 pronúcleos existe una organización para iniciar la división, ¿verdad?, de estas células llamadas blastómeras. Entonces, aquí vemos ocurre la primera disyunción, produciendo un cigoto de 2 células. Observen la zona pelúcida. En este estado, aún los cuerpos polares se encuentran en el espacio perivitelino. Parece que se observan aquí, son un poco borrosos, pero aquí observamos los 2 cuerpos polares. Cada blastómero se divide en 2, produciendo el estado de 4 células.
estado de 4 células. Aquí parece apreciarse cuerpo polar. Luego de 48 a 72 horas de fecundación en una caja de Petri, estamos hablando de fertilización in vitro, dentro de una incubadora se evalúa el desarrollo embrionario. Estas imágenes son tomadas del Instituto Delsus de Barcelona, uno de los primeros institutos donde se puede hacer la especialización en biología de la reproducción. Estado de 18 células. La observación de los embriones permite clasificarlos de acuerdo con características como número y simetría de células, tamaño y conformación interior para poder seleccionar los mejores que serán transferidos. La duplicación de los blastómeros se realiza con base en sectores preorganizados del ovocito llamados segmentos. Y por eso al proceso de formación de la mérula se le llama segmentación. ¿Verdad? Hasta el estado de mórula, la división citoplasmática es equitativa. Es el único proceso en el humano donde la citocinesis es equitativa. Observen que en este estado de 8 células es cuando se toman los estudios para el diagnóstico en blastómero. En este mismo espacio que no se ha ampliado, se encontraron 2 células, 4 células y ahora se encuentran 8 células. Este fenómeno hace que los blastómeros, digamos que se apretujen entre sí, y este fenómeno se llama compactación, ¿verdad? Esos son dos conceptos que aparecen en los libros de embriología, el concepto de compactación y el concepto de segmentación. Entonces, el diagnóstico genético de preimplantación no solamente se realiza en los blastómeros, aquí dice biopsia, segundo cuerpo polar y biopsia, sino también en los blastómeros. Y ya sabemos que las dos técnicas, el FIT de interfaz y la reacción en cadena de polimerasa, porque requieren menos de 12 horas, se realizan en un día. ¿Ya? Entonces, estas dos técnicas se utilizan para tratar de garantizar la implantación de un embrión sin los genes mutados que portan sus progenitores y sin las alteraciones cromosómicas más frecuentes. Entonces, en la imagen se está tomando un blastómero. Generalmente, como por el fenómeno de compactación, los blastómeros, siempre hay un par de blastómeros como fuertemente unidos, y generalmente cuando se saca un blastómero, se obtiene el otro blastómero. Y aquí tenemos un resultado de un FISH de interfaz en blastómero. Entonces ven ustedes que aquí dice que el verde representa el cromosoma 13, el rojo al cromosoma 21, el azul al cromosoma 18, al verde al X y el rojo al Y. Entonces observamos que hay dos verdes o dos 13, dos 21, dos 18, un X y un Y. Aquí se está investigando la trisomía 21, la trisomía 13, la trisomía 18 y las patologías relacionadas con el X y con el Y. Klinefelter, Turner, trisomía del X, trisomía del tetrasomía del X, etc. Bueno, se está investigando aquí. Entonces, como hay dos de cada uno y hay un X y un Y, ¿verdad? No hay prueba de trisomías 13 y 21. Y el complemento cromosómico es XY. Listo, es XY. Solamente eso se puede reportar. La presencia de un X y un Y no significa que el género será masculino. Por eso los reportes solamente tienen que ser referenciándose al complemento cromosómico.
Ahora, es importante enunciar que la normalidad de este resultado no descarta otra anormalidad cromosómica ni descarta mutaciones génicas que puedan producir un bebé con malformaciones. ¿Listo? Este mensaje aparece en los contratos de estos procesos de fertilización, donde se le dice a la pareja que se va a descartar la patología que uno de ellos porte, o se va a descartar la aparición de trisomías frecuentes viables. Este otro estudio dice que la señal rojo representa el cromosoma 21, la señal verde el 13, el azul el 18 y el verde el X. Listo. Entonces vemos tres señales 21. Significa que estos blastómeros tienen una trisomía del 21 y el complemento cromosómico es XX. Lógicamente que esta mórula no se va a implantar. Entonces la transferencia del embrión al endometrio se realiza generalmente en el estado de mórula. Se implantan máximo 3 mórulas, ¿verdad? Algunos institutos realizan la transferencia en estado de blastocisto. Luego de la transferencia, la paciente debe permanecer en reposo 24 horas y 15 días después, ¿verdad?, a ella se le realiza la prueba de HCG, la fracción beta, para confirmar gestación o implantación. ¿Listo? Requiere estudio ecográfico para confirmar la presencia del embrión. Imagen que muestra el estado de mórula. Imagen tomada de aquí abajo está el dato donde fue tomado. Esta imagen figura en la embriología del alma y observa un nódulo que está representando el sitio de la implantación. Y esta imagen nos está mostrando, digamos que el resumen de todas las fases. La toma de los óvulos en el folículo, la colocación de los ovocitos con los espermas, la comprobación de la fecundación con los pronúcleos y los cuerpos polares, la evolución hasta el estado de mórula y la introducción en el endometrio, o sea, la transferencia embrional. Las mórulas que no se implantaron deben congelarse. Se hace en nitrógeno líquido. Son de propiedad de la pareja durante 5 años. Si no son utilizados, pasan a propiedad del Estado. Y pueden ser utilizados en otras parejas previa gestión con el Ministerio de Salud. Los riesgos de la fertilización in vitro pues están enumerados aquí. Que exista una hiperestimulación ovárica y que permanezca por tiempo después, que exista una falla en la aspiración de los folículos. Los embarazos gemelares son frecuentes. En el Instituto UFET, ¿verdad?, eran frecuentes los trillizos cuando se implantaban 5 embriones. Pasaron a la implantación de 3 embriones para disminuir las posibilidades de embarazos múltiples. Que exista un embarazo ectópico, pero intrauterino. O sea, porque la idea es que la mórula sea implantada en la región posterior del endometrio.
pero es posible que se implante un poco más encima del sitio correcto o inferior al sitio correcto, produciendo embarazos ectópicos intrauterinos y que se produzca un aborto. Ya en este caso hay que investigar otras causas, ¿verdad? La otra técnica que se utiliza es el ICSI, la inyección intracitoplasmática de espermatozoide. En esta imagen estamos observando un ovocito, espacio perivitelino, zona pelúcida, primer cuerpo polar. ¿Listo? Un ovocito recién sacado del ovario, en el cual la técnica del FIT fracasó, o en este caso que exista una oligospermia severa o una zoospermia. Aquí observan el espermatozoide, ¿verdad?, que se va a inyectar dentro del ovocito. Entonces, el ICSI, que es la inyección de un espermatozoide al interior de un ovocito, está dirigido a parejas infértiles en los cuales los espermatozoides no tienen la capacidad de penetrar al interior del ovocito. En la fertilización in vitro se desintegran las células foliculares, o sea, las células de la corona radiada. Por lo tanto, el espermatozoide solamente debe atravesar la zona pelúcida. Ustedes saben que el receptor que permite esto en la zona pelúcida se llama ZP3. El receptor ZP3 viene de un gen monomórfico en la especie humana, pero puede ocurrir que el gen esté mutado, lo que significa que el receptor está alterado. Si el receptor está alterado por mutación génica, pues el espermatozoide no podrá asociarse a él y realizar la reacción acrosómica para pasar la zona pelúcida. Entonces, en este caso, los procedimientos de fertilización in vitro no funcionan. O cuando no hay suficiente producción de espermatozoide, o sea, cuando hay oligospermia severa, o cuando existe una obstrucción del conducto deferente. Por ejemplo, la fibrosis quística parcial, tipo mosaico, en algunos hombres produce obstrucción del conducto deferente. O cuando hay agenesia del conducto deferente. Entonces aquí están las indicaciones: azoospermia, oligospermia severa, obstrucción del conducto deferente, agenesia del conducto deferente, anticuerpos antiespermatozoides. En este caso, la mujer ha desarrollado anticuerpos contra los espermatozoides que bloquean su paso a nivel del endometrio. Procedimientos de FIT fallidos y parejas con oligospermia o con azoospermia que no deseen esperma de un donante. Estas son las principales indicaciones. Las etapas son las mismas: estimulación de la ovulación con bloqueo de la hipófisis, aspiración folicular, obtención de espermatozoides. Hay dos técnicas, la que se abrevia TESA y la que se abrevia MESA. Fecundación con la inyección del espermatozoide y después se hace la transferencia embrionaria. Cuando hay oligospermia, se prefiere hacer un proceso de masturbación y se toman los espermatozoides viables del eyaculado. Cuando hay obstrucción del conducto deferente o del epidídimo o agenesia del conducto deferente, toma los espermatozoides directamente del epidídimo y la técnica se llama MESA. Cuando existe azoospermia severa, algunos institutos realizan una investigación génica de los genes ABC de la banda AZF del cromosoma Y. Si esos genes están normales y se supone que debe estar realizando una espermatogénesis, se realiza toma
de los espermatozoides directamente del testículo. Se llama tésido. Si esos genes no son normales, se supone que no debe haber producción de espermatozoides en el testículo, ¿verdad? El procedimiento a seguir teniendo los genes anormales ya será decidido por un acuerdo entre la pareja y los investigadores que realizan la fertilización in vitro. Aquí está explicando cómo se fija el ovocito en metafase 2 para inyectar el espermatozoide. Y la aguja se inserta a través de la zona pelúcida hasta los plasmas en un ángulo de 90 grados con respecto al primer cuerpo polar. O sea, si usted ve el primer cuerpo polar aquí, debe inyectar o de este lado o del otro lado. Si usted lo ve aquí, debe inyectar de este lado. ¿Por qué? Porque al ladito del primer cuerpo polar debe estar el material cromosómico del ovocito dispuesto en metafase 2. Así que la inyección en otro sitio puede dañar estos cromosomas en metafase 2. Entonces debe ser en un ángulo de 90 grados con respecto al primer cuerpo polar. Bueno, después se comprueba la fecundación con los pronúcleos. Se observa la evolución de los blastómeros, ¿verdad? También se realiza diagnóstico genético en cuerpos polares y diagnóstico en blastómeras para determinar exactamente si el ovocito debe ser implantado. Esta imagen es de la niña que nació por primera vez por fertilización in vitro. Fue en el año de 1978, imagínense. ¿Hace qué? 42 años, ¿verdad? En el año 2010, el médico ginecólogo que ideó la técnica, Robert Edwards, recibió el premio Nobel. Interesante. Esta imagen del instituto, perdón, de la Unidad de Fertilización y Genética de Cartagena, UFET. El conocimiento que yo tengo al respecto, digamos que es una combinación de la teoría con el empirismo. Yo trabajé en esta unidad de fertilización desde el año 1997 hasta el año 2002. Quien dirigía la unidad era la doctora Ofelia Castelar, ginecóloga, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Y esta es mi persona, que estas fotos del año 2000 creo, ¿verdad? Que yo era el médico genetista y colaboraba con el biólogo de la reproducción en los procesos de fertilización. Este es el biólogo de la reproducción, se llama Israel, no me acuerdo el apellido. ¿Listo? Y lo importante es mostrarle que este conocimiento que tengo yo es empírico, ¿verdad? Lógicamente que afianzado con la lectura de los artículos, porque esta información todavía no figura de forma fidedigna en los libros, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado y cualquier información que necesiten, por favor, me pueden escribir por correo. Gracias por la atención.